Cantares 1, versículo 3, dice así la palabra de Dios. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Hasta aquí la palabra de Dios. Pueden volver a tomar asiento. Bien, mis hermanos, continuamos en esta serie que hemos iniciado acerca de la preciosidad del Señor Jesucristo, como lo hemos venido haciendo a partir de las palabras que tenemos en 1 de Pedro 2:7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Entonces, en esta tarde y en los próximos sermones que vamos a tener en esta serie, vamos a introducirnos en la consideración de la preciosidad del Señor Jesucristo a partir de sus nombres. Por eso, este es la primera parte. Cristo es precioso en sus nombres, la primera parte, y vamos nosotros a explorar en varios sermones muchos de los nombres o varios de los nombres que se le dan al Señor Jesucristo en la Sagrada Escritura. Ahora bien, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay una gran cantidad de títulos o formas en las que se le llama al Salvador Jesucristo que nosotros no vamos a poder explorar, sino solamente vamos a considerar algunos de esos títulos que se le dan al Señor, y el propósito de esto es que nosotros podamos crecer en nuestro amor por el Señor, tener una contemplación mayor de la persona del Señor Jesucristo, de su amor, de su obra, de su grandeza, de su omnipotencia, porque, hermanos, debemos recordar que como pasa con Dios, en la Escritura, cada vez que Dios o el Señor se revela con algún nombre o algún título, está manifestando quién es Él, está manifestando parte de su carácter, o está manifestando también lo que es la obra del Señor, y por eso es tan bueno y tan importante que nosotros podamos considerar los títulos que se le dan al Señor Jesucristo. Ahora, algunos han dicho que hay más de 140 títulos que se le dan al Señor en toda la Escritura. Hay una historia que contaba R.C. Sproul. Él dijo que en alguna ocasión él trabajaba en un seminario teológico, y en ese seminario se acostumbraba una vez al año invitar a un predicador, a un catedrático, para que diera una exposición, de acuerdo, supongo que es a lo que se estaba dando en aquel entonces o en el tiempo en el que se invitaba. Y dice que en una ocasión llegó uno muy reconocido, y las personas esperaban que en esa ocasión este hombre disertara por al menos unos 45 minutos de una forma bastante académica. Pero Sproul dice que fue sorprendente cuando este hombre sube al púlpito, podríamos decir, y Sproul dice lo siguiente: empezó a leer una lista que él sacó, una larga lista, con los nombres del Señor, y dice Sproul, empezó a leer de esta lista diciendo cosas como Señor, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Hijo de David, Emanuel, el Verbo, el Autor, la Rosa de Sarón, el lirio de los valles. Y continuó y siguió durante 45 minutos antes de agotar la lista de nombres que se le da a Jesús en el Nuevo Testamento. Imagínense, 45 minutos simplemente dando una lista de los títulos que se le dan al Señor Jesucristo en la Sagrada Escritura. Pero como les he dicho, mis hermanos, no basta con saber cómo se le nombra a Cristo en la Escritura, sino hay que comprender también por qué se le llama de esa forma. ¿Qué significa que el Señor se manifieste, se revele de la manera en la que se revela en su santa palabra? Y esto es lo que yo espero que nosotros vayamos a contemplar con los títulos que vayamos a estar considerando del Señor Jesucristo en los próximos sermones. Van a ser varios sermones respecto a esto. Ahora, estos títulos, hermanos, nos deben llenar de ánimo, de consuelo, nos deben llenar de fortaleza, porque como les he dicho, nos van a hablar acerca del carácter del Señor Jesucristo. Ahora, yo leí para ustedes en Cantares 1:3, donde leímos: tu nombre es como un ungüento derramado, tu nombre es como un bálsamo purificado, tu nombre es algo precioso, algo que trae alegría, algo que trae sanidad, algo que trae consuelo, confort. Todo esto lo que está significando
lo que dice en el Cantar de los Cantares. Yo no voy a exponer ese versículo, pero parto de allí para que ustedes puedan ver la consideración que se tiene por el nombre del Señor. Recuerden que el libro de Cantares es un libro que manifiesta la relación entre Cristo y su iglesia. Ese libro nos ilustra a ese precioso esposo, que esposo es uno de los títulos que se le dan al Señor Jesucristo. Nos manifiesta ese esposo precioso y su relación también con su esposa. Manifiesta cómo la esposa ama al esposo. Y dice, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Por eso los que conocen al Señor Jesucristo lo aman. Porque lo han conocido como Él se revela en la Sagrada Escritura. Ahora, en esta ocasión nosotros vamos a considerar 4 títulos que se le dan al Señor Jesús. En primer lugar, vamos a considerar el nombre Jesús. En segundo lugar, vamos a considerar el título Cristo. En tercer lugar, vamos a considerar el título Hijo del Hombre. Y en cuarto lugar, vamos a considerar el título Señor. Y yo espero que esto despierte el amor de los santos, pero que también despierte el interés de aquellos que todavía están en tinieblas al considerar la preciosidad y la magnificencia del Señor Jesús. Entonces empecemos en primer lugar considerando el nombre Jesús. Y quiero hacer aquí una aclaración. Nosotros comúnmente utilizamos la palabra nombre para referirnos a un nombre personal o a un nombre propio, pero particularmente en esta serie, al titularle en el encabezado de estos títulos, la preciosidad de Cristo en sus nombres, por nombre me refiero principalmente a formas en las que se le llama a Jesús, formas en las que se le nombra a Jesús. Pero si hay un título o un nombre personal, ese es Jesús. Ese es el nombre personal de nuestro Salvador, Jesús. No es Jesucristo, no es Cristo Jesús. Realmente Jesucristo es la composición entre Jesús y el título Cristo. Pero el nombre personal de nuestro Salvador es Jesús. Ahora, este nombre que se le designó al Hijo de Dios, al Verbo encarnado, se lo dio el mismo Padre. El Padre envió al ángel Gabriel para darle nombre al Salvador del mundo. En Lucas capítulo 1, versículo 31, nosotros leemos lo siguiente. Cuando el ángel Gabriel se le presenta a María, él le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Pero si ustedes pueden leer allí, en ese pasaje, no se queda allí simplemente describiendo esto, sino que si nosotros vamos al pasaje que es paralelo a este, que lo tenemos en Mateo capítulo 1, versículo 20 al 23, Mateo nos explica por qué Emmanuel, y esto tiene que ver con una profecía, pero Mateo explica el cumplimiento de esta profecía. Mateo relata cuando el ángel se le aparece a José, no a María. Y la situación era que cuando María se halla que ha concebido, José piensa que María le fue infiel y quiere separarse de ella, quiere abandonarla en secreto, pero entonces el ángel se le aparece y le dice que no haga eso, no se aparte de ella. En Mateo 1, 20 al 23 leemos esto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, dice Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, el nombre personal de nuestro Salvador es Jesús. Y quizás usted en alguna ocasión se ha preguntado, ¿por qué la profecía dice Emmanuel y cuando se anuncia el nombre del Salvador es Jesús? Y todavía se relata que esto es el cumplimiento de aquella profecía que dice que el nombre sería Emmanuel. Bueno, mis hermanos, esto no es Mateo tratando de corregir alguna deficiencia, como algunos
han llegado a interpretar de la forma en la que Mateo muestra en su evangelio el cumplimiento de ciertas profecías del Antiguo Testamento aplicadas a Cristo. Algunos dicen, no, Mateo está obligadamente descontextualizando las Escrituras para hacerlas calzar con Jesús. No, realmente Emanuel, esa profecía que hablaba de Emanuel, hablaba en un sentido todavía entre sombras, tipológico, pero mostraba cuál era la manera en la que Dios estaría con el hombre. Cuando dice, llamarás su nombre Emanuel, cuando el profeta Isaías habló de este Emanuel, Emanuel significa Dios con nosotros, es Dios con el hombre en su naturaleza. Esa profecía fue cumplida en la encarnación del Señor Jesucristo. Ese es el cumplimiento que relata, por ejemplo, el apóstol Juan en su evangelio, Juan 1:14, cuando él escribió, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Emanuel, Dios entre los hombres, Dios con nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús era el Emanuel que Dios había profetizado, pero él tendría un nombre propio y este nombre sería Jesús. Emanuel, o aquel profetizado Emanuel, venía con una misión. Dios iba a estar con el hombre con la misión de salvar, lo cual concuerda con el nombre Jesús, porque el significado del nombre Jesús, mis hermanos, es Jehová salva o Dios salva. Ese es el significado del nombre Jesús. Por eso el ángel se le presenta a anunciar el nacimiento del Señor, y cuando él le dice, llamará su nombre Jesús, o será Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero aquí se encierra algo maravilloso, mis amados hermanos, con el nombre Jesús. El nombre Jesús es realmente, recuerden que el Nuevo Testamento lo tenemos en griego. El nombre que se le da a Jesús, o con que se le llama en el griego Jesús, es realmente una transliteración del nombre hebreo Yehoshua, que es el nombre que nosotros vemos en la Escritura traducido como Josué. Y se acuerdan ustedes, un Josué muy importante en la Escritura es el conquistador de Israel, el sucesor de Moisés. Ahora, cuando usted ve el panorama de la Escritura, es maravilloso el significado que envuelve y que debía reconocer un judío, un israelita, cuando se anuncia que aquel niño, su nombre sería llamado Jesús, en el griego Jesús, pero es como, por decirlo de alguna forma, el nombre Juan en inglés sería John, ¿verdad? Entonces aquel nombre Yehoshua en el griego era Jesús, que nosotros vemos traducido como Jesús, pero es Josué. Ahora, cuando vemos el panorama de la Escritura, este nombre adquiere un valor también tipológico de la obra de Josué. Recuerden que Moisés no pudo llevar al pueblo a la tierra prometida, el Señor no se lo permitió, pero el Señor levantó a Josué, Yehoshua, Dios salva o Dios liberta. ¿Qué hizo Josué? Guiar al pueblo. Aunque Moisés sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, fue Josué el que llevó al pueblo a la tierra prometida, a la tierra que ellos decían era la tierra del reposo, a la tierra donde el pueblo del Señor iba a reposar. Pero la Escritura nos dice, por ejemplo, en Hebreos, si usted va a Hebreos capítulo 4, la Escritura nos dice que Josué no le dio el reposo al pueblo. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, dice el autor de Hebreos, no se diría todavía hoy, no endurezca su corazón, o venga, o no sea que no entre en el reposo del Señor, todavía hay un reposo. Entonces Josué era un tipo de Cristo. Josué simbolizaba la obra que iba a traer el Hijo de Dios a este mundo. Y entonces, si nosotros nos metemos en el concepto judío, en el entendimiento judío, cuando ellos llegan a escuchar que este varón, Jesús, era llamado así, el ángel del Señor le nombró así, ¿qué tenían que interpretar ellos? Cuando se les anuncia, Jesús ha venido al mundo, ¿quiere decir que el que vino es el verdadero conquistador? ¿Quiere decir que el que ha nacido hoy en la tierra de Israel, ese que ha nacido aquí, es el que nos va a dar el reposo prometido? ¿Quiere decir que este es el que nos va a llevar a la tierra prometida, a la tierra de reposo, a estar en el reino del Señor?
Todo eso se estaba significando con este título, con este nombre, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay una gran importancia en el nombre de Jesús cuando nosotros también entendemos cómo se relaciona con el nombre Josué o en el hebreo Yehoshua. Ahora consideremos algunas cosas de este nombre. El nombre personal del Hijo de Dios es precioso para los que creen en Él, es dulce de escuchar para los que creen en Él, porque la sola mención de este nombre que significa salvará a su pueblo de sus pecados o Dios salva, nos hace recordar que si no fuera por la buena voluntad del Padre y de su Hijo para salvar, nadie podría ser libertado del castigo eterno por el pecado. Todos habríamos sido irremediablemente excluidos de la presencia del Señor, desprovistos de toda posibilidad del perdón de pecados. Pero Jehová salva, o Jesús, nos recuerda que en verdad hay misericordia divina para pecadores. Nos recuerda que la obra de Dios en este mundo es salvar a pecadores, llevar a incrédulos a la fe, llevar a menesterosos, espiritualmente hablando, necesitados de la salvación, a la verdadera salvación, al reposo del Señor, al reposo que está con Cristo entrando en su reino. Eso es lo que muestra también Pablo en Colosenses, a los creyentes, hablando de que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz de su Hijo. Quizás Pablo tiene en mente aquella salida de Egipto para ir hacia la tierra prometida, a la que finalmente Josué guió al pueblo. Esto es lo que debemos entender y es lo que debemos saborear, mis amados hermanos, cuando escuchamos este dulce nombre, Jesús. Cuán precioso es Cristo en su nombre. Jesús es el único Salvador por medio del cual el Padre ha diseñado la salvación del hombre. Si entendemos este término y si se entiende correctamente, ni siquiera habría arminianos, ni siquiera habría personas tratando de adjudicarse la salvación para sí mismos, porque este título dice Jehová salva. No nos salvamos nosotros a nosotros mismos. Jehová salva, Jehová liberta, Jehová rescata. Dios es el único Salvador y es el Salvador en la persona de su Hijo Jesucristo. Miren cuánta importancia hay en el nombre del Señor Jesús. Solo Él ha sido designado por el Padre para salvar. Pero este nombre Jesús, mis hermanos, también debe recordarnos cuán terrible y vil es el pecado. Porque el Verbo de Dios debió tomar un cuerpo de carne para morir y morir por causa del pecado. El pecado es sobremanera odioso, es aborrecible a los ojos de Dios, es algo perverso. Por eso hablamos de la malignidad del pecado. Este título, este nombre personal del Señor Jesús debe entonces hacernos recordar no solamente lo grave del pecado, sino también las consecuencias del pecado. El pecado no solamente nos incapacita para amar lo bueno, sino que nos separó por completo de Dios. El pecado causó la separación entre Dios y los hombres. Cuando Dios creó al hombre, bueno, en gran manera, Él tenía comunión con el hombre. No había ninguna separación, pero el pecado trajo esta separación. Pero cuán dulce es el nombre de Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino para traer reconciliación. Él se hizo hombre para ir a la cruz del Calvario, ofrecerse como un sacrificio perfecto por el pecado, en sustitución de todos aquellos que creen en su nombre. Por medio de ese sacrificio, por medio de su sangre, Jesús, Dios salva, nos reconcilió con el Padre Celestial, como dice Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces yo te pregunto, ¿puedes ver la dulzura en este nombre Jesús? ¿Puedes ver cuánta bondad refleja el nombre personal del Hijo de Dios? Conocer lo que este nombre envuelve debería hacer que todo pecador acuda con confianza al Señor Jesús para recibir de Él la limpieza y la libertad del pecado. Pero no solamente esto, sino también la vida eterna, la salvación que solo se puede obtener por medio de Cristo, pues solo Dios salva y Dios se manifestó en carne, Emmanuel, Dios con nosotros, y ha tomado el nombre de Jesús.
Este nombre es el que requiere conocer todo pecador dubitativo para acercarse con confianza al Salvador. La Escritura nos dice, somos pecadores. No hay forma en la que nosotros podamos tratar con nuestro propio pecado. No hay forma en que por nosotros mismos podamos salvarnos. Pero ha nacido en el mundo un Salvador. ¿Y cuál es su nombre? Jesús. Dios salva. ¿Tiene alguien duda de que Dios le pueda salvar? Recuerde este nombre, Jesús, Dios salva, Jehová es el Salvador. Miren, si a los mendigos, si a un grupo de mendigos le dijeran, hay una casa, o una panadería donde están regalando pan, los mendigos van corriendo sin dudar. Hay pan regalado, tenemos una necesidad, tenemos hambre, y los mendigos corren a la casa del pan. Pero yo les digo, Jesús, el Salvador del mundo, ha venido al mundo y se ha anunciado con este nombre maravilloso. Dios salva, Dios es el Salvador. Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Y todo hombre que viene a este mundo viene con la necesidad del perdón de sus pecados. Y si se nos anuncia este maravilloso nombre, hay que ir a Él, hay que acudir a Él. En Él está la provisión de Dios para perdonarnos todos nuestros pecados. La sola mención del nombre Jesús debe ser la más grande invitación para que todo pecador acuda a Él para recibir el perdón del Señor Jesucristo. Cuán precioso es Jesús, el Salvador del mundo. Cuán precioso es en este su nombre. Pero consideremos ahora, en segundo lugar, el título Cristo. Este es uno de los títulos que más se suele utilizar en la Biblia para referirse a Jesús y se utiliza mucho en unión con su nombre personal, Cristo Jesús o Jesucristo. Este término Cristo, mis hermanos, es la variante griega del término hebreo Mesías. Es decir, cuando nosotros leemos la palabra Mesías en la Biblia, es equivalente a Cristo en la Biblia también. Mesías, ungido, Cristo, ungido o el ungido. Esto es el ungido de Dios. Ahora, este significado se toma comúnmente de la práctica judía de ungir con aceite a sacerdotes, a reyes. Incluso hay menciones de unciones a profetas en el Antiguo Testamento. Pero ese acto simbólico, ceremonial, de ungir, derramar aceite sobre esas personas que iban a ocupar estos oficios, realmente era un simbolismo del ungido de Dios. Porque recuerden, estamos hablando de profetas, de sacerdotes y de reyes. Estos oficios requerían esa unción, aunque no hay tanta mención de los profetas, pero la hay. Y cuando nosotros vemos este término, Cristo, debemos reconocer que Jesucristo o Jesús, el Cristo, es realmente el Mesías del Antiguo Testamento. Él fue ungido por el Padre con su Espíritu Santo. Aquella unción del antiguo pacto tipificaba o simbolizaba la unción que iba a tener el Mesías, el Hijo de Dios, aquel que no tuvo el Espíritu por medida. Dice en Juan 3:34, son palabras de Cristo, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Lo que Jesús estaba diciendo es que Él era el ungido de Dios. Él tenía la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fluía en Él sin límite. Mientras que en el antiguo pacto debía ordenarse a diferentes personas para que fueran sacerdotes o reyes o profetas. Hubo personas, por ejemplo, como David o Samuel, que Samuel fue sacerdote y fue profeta. David fue rey y fue profeta. Pero nunca hubo en el pueblo de Israel un hombre, un varón, que cumpliera los tres oficios simultáneamente. Nunca hubo ninguno que pudiera cargar estos tres oficios. Pero el Cristo, el Mesías de Dios, Él fue ungido con el Espíritu Santo para cumplir estos tres oficios. Jesucristo es profeta, Jesucristo es sacerdote y Jesucristo es rey. Y porque en Él descansaba la plenitud del Espíritu Santo. Él fue ungido con el propósito de salvar. Él fue ungido con el propósito de ser dotado para llevar a cabo su obra salvífica en el mundo.
Esta unción de Cristo le capacitó para ser el Salvador del mundo. Las profecías apuntaban al ungido de Dios que traería salvación del pecado y libertaría al pueblo de la opresión de las tinieblas. El ungido o el Mesías prometido sería quien cumpliría la promesa de aplastar la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, el Mesías era el ungido redentor, y aunque se llamaba ungidos a reyes terrenales, este término de manera especial y particular se aplica al rey a quien Jehová daría el trono de David para siempre. Y es por eso que a Jesús también se le conoció como hijo de David, porque él era el cumplimiento de aquel hijo que se le prometió a David, que se sentaría en el trono de Israel para siempre. Si nosotros vemos, por ejemplo, al ciego Bartimeo, Bartimeo fue ciego de su vista natural, pero no fue tan ciego espiritualmente. Cuando usted ve el relato de Bartimeo en Marcos capítulo 10, versículo 47, leemos de este hombre: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Y le decían: ya, cállate, pero más fuerte: Jesús, hijo de David. Cuando Bartimeo gritaba esto, Jesús, hijo de David, él estaba reconociendo que Jesús era el Cristo, que Jesús era el ungido para ser el rey de Israel, que reinaría para siempre. Y no solo en Israel, sino más allá de Israel, en el mundo entero. Bartimeo conocía que Jesucristo era en verdad el cumplimiento de aquellas profecías que tenían que ver con el Mesías o el ungido de Dios. Por eso él confiaba. Bartimeo pudo haberle dicho simplemente Jesús, o pudo haberle dicho simplemente Señor, pero no, él sabía que él era el ungido que venía con la autoridad y la capacidad para salvar al pueblo. Ahora, esta es una bienaventuranza, mis hermanos. Reconocer que Jesús es el Cristo, el Mesías Redentor, es realmente una bienaventuranza. El que reconoce esto es verdaderamente dichoso. Así lo reflejan las palabras de Jesús cuando Pedro le responde, después de que Jesús pregunta: ¿y quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús en Mateo 16:17 le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y que Jesús es el Mesías pone de manifiesto otro de los títulos de Jesús, Hijo de Dios. Por eso Pedro, cuando confesó, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Noten que nunca se separó el Cristo del Hijo de Dios. El que era el Cristo era también el Hijo de Dios. Es decir, uno con Dios. Por eso los judíos procuraban apedrear a Jesús. Porque cuando él decía que él era el Hijo de Dios, cuando se decía de él que era el Hijo de Dios, ellos decían: este es un blasfemo, demonio tiene. No podían soportar esto. Ahora, consideremos algo respecto a este título, Cristo, o el título Mesías, porque aquí la preciosidad de Cristo también se pone de manifiesto, pues nos hace contemplar este título, Cristo o Mesías, nos hace contemplar su suficiencia para ser el Salvador del mundo. Como Hijo de Dios, que es el Cristo, posee toda perfección infinitamente, y aunque se hizo hombre, aún en su humanidad fue dotado de la plenitud del Espíritu para cumplir su obra redentora. Además, mis hermanos, el título Cristo debe llevarnos a un asombro absoluto con el cumplimiento de las profecías dadas en el Antiguo Testamento respecto a la persona de Jesús. Hay muchísimas profecías, pero déjeme mencionarle rápidamente algunas. El Cristo, el Mesías, tenía que venir de la simiente de Abraham y de David. ¿Saben cómo empieza el Evangelio de Mateo? Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y el interés, si ustedes estudian esto,
el propósito principal del Evangelio de Mateo es dirigirse a los judíos. Por eso Mateo utiliza más terminología judía que la que usan otros evangelios, porque el propósito de Mateo es presentar a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Rey prometido. Y él inicia su evangelio, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí están las profecías de la simiente de Abraham. Ahí está la profecía, el hijo de David que se sentaría en su trono. Este es Jesús, este es el Cristo. Él es el profeta mayor que Moisés. En Hechos 3:22 leemos: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Este es el Cristo, alguien mayor que Moisés, uno que fue ungido para ser profeta, para ser maestro de las naciones. Fue nacido de una virgen, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Fue nacido en Belén. En Mateo 2, del 1 al 6, leemos lo siguiente: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y allí nació nuestro precioso Señor Jesucristo, cumpliendo la profecía de que Él en verdad era el Mesías, el ungido Redentor. Fue llamado de Egipto. Mateo aplica el cumplimiento de una profecía de Oseas de esta forma, Mateo 2, 14 al 15. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Se cumplió que él anunciaría el evangelio desde Galilea. Mateo 4, 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Esta era una región de Galilea, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y eso lo cumplió el Señor Jesucristo. La profecía de que entraría montado en un pollino a Sión, Mateo 21, 4 al 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto fue cuando se iba a preparar la Pascua y el Señor mandó a sus discípulos a que fueran a donde un hombre le dijeran: el Señor ocupa este animal, o el pollino, el asna y el pollino. Y él entró en lo que se conoce como la entrada triunfal en Jerusalén, montado en ese animal. Era el cumplimiento de que él era en verdad el Mesías. Se cumplió lo que la Escritura decía acerca del Mesías: sería rechazado por su propio pueblo. Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esto es algo muy contrario y esto es llamativo en la profecía, porque para el concepto de los israelitas jamás, ¿cómo ellos rechazarían al ungido que estaban esperando desde hacía muchos años? Jamás ellos iban a rechazar al Mesías, pero la profecía dice: no lo estimarían,
no lo verían con agrado. Y esto pasó, se presentó el Hijo de Dios, vino humildemente, no vino con la pompa de los reyes terrenales, esperaban un Mesías político, un militar quizás, pero vieron a Jesús y lo despreciaron, lo rechazaron. Así se cumplió la profecía del siervo sufriente del Señor, que era el Mesías redentor. Y también se cumplió la profecía de que el Mesías resucitaría de entre los muertos. En el Salmo 16:10, David dice lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando el apóstol Pedro trata sobre esta profecía en Hechos 2, del 29 al 32, él dijo lo siguiente, presten atención: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Este título entonces, Cristo, el Mesías, debe llenarnos de un absoluto asombro al ver cómo Cristo es el cumplimiento de la ley y los profetas, cómo Cristo cumplió todo lo que el Señor dijo cientos de años antes, más de 1000 años antes incluso, acerca de ese Mesías redentor del mundo. Debe llenarnos de asombro y de seguridad. Mi Jesús es en verdad el Cristo. Él fue ungido con la plenitud del Espíritu para cumplir su misión salvadora. Miren lo que escribió John Fawcett luego de considerar varias profecías mesiánicas. Él dijo lo siguiente: puesto que todas estas profecías y muchas otras tienen su exacto cumplimiento en Jesucristo, como si se vieran cara a cara en un espejo, ciertamente debería ser muy querido para nuestros corazones. Diríamos con el maravillado Natanael, aquel verdadero israelita: hemos encontrado al Mesías, de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret. Él es en verdad el mismo Cristo, el ungido de Dios y el autor de la salvación eterna. Mis hermanos, no debemos dejar de asombrarnos con el precioso Cristo, el único y suficiente Salvador. Él es el todo para nuestra salvación. Él es el enviado y ungido del Padre para garantizar la liberación del pecado para cualquiera que crea en su nombre. Este Cristo fue el que habló por medio de Isaías, cuando Isaías dijo en Isaías 61 del 1 al 3, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esta es la obra del Mesías en el mundo. Qué confianza debemos de tener en el poder salvador del Señor Jesucristo. Él fue ungido para esto. Él siempre tendrá éxito, hermanos, en llamar a los que Él se ha dispuesto para la salvación. Él no va a fallar. Él es el maestro de los maestros, el ungido de todos los ungidos. Él es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Y desde su irrupción en este mundo, cuando tomó un cuerpo como el nuestro, este Rey maravilloso que ha recibido toda potestad, que ha sido ungido para ser Rey soberano del universo, está poniendo por estrado de sus pies a sus enemigos gradualmente, hasta que llegue el día en que no quedará uno solo de los enemigos de este Rey ungido, de Jehová, el Dios de Sión,
el Dios de la iglesia. Qué maravilloso, qué precioso es nuestro Señor Jesucristo. Él está dando vista a los ciegos. Él está dando libertad a los cautivos. Él está dando consuelo a los afligidos, porque Él ha sido ungido para esto. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Para esto lo envió el Señor, y la manera en la que Él conquista es con su glorioso evangelio. Por eso debemos admirar la dulzura del evangelio, hermanos, creer en el evangelio y vivir con confianza en el evangelio del precioso Señor Jesucristo. Pero avancemos ahora entonces al tercer título que vamos a considerar en esta tarde, Hijo del Hombre. Ahora, este título es bien particular porque es uno de los que se usa con menos frecuencia. Es quizás el menos frecuente para referirse a Cristo de entre los que tenemos en el Nuevo Testamento como títulos más usuales. Algunos dicen que sucede aproximadamente unas 80 veces, apenas poco más de 80 veces, pero lo particular con este título es que fue el favorito de Jesús. Fue el título que más utilizó el Señor Jesucristo. De hecho, de esas pocas veces, casi todas, unas cuantas excepciones, las utilizaron otras personas fuera de Jesús. Jesús tomó este título como el preferido para describirse a sí mismo. Ahora, contrario a lo que algunos podrían pensar respecto a este título, el título Hijo del Hombre no enfatiza simplemente la humanidad de Cristo, sino que especialmente manifiesta la autoridad de Cristo como el Hijo de Dios. Sproul expresó lo siguiente de manera muy certera. Él dijo: tendemos a pensar que cuando Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, era una expresión de humildad, cuando en realidad era una afirmación de autoridad divina. Por eso quiero que noten esto. Cuando Él sana en el Shabbat y es reprendido por sus enemigos, Él dijo: hice esto para que sepan que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y cuando Él perdona los pecados y crea un alboroto por parte de sus contemporáneos, quienes decían: solo Dios tiene el poder para perdonar pecados, Jesús dijo: hice esto para que puedan saber que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Y una y otra vez, ustedes empezarán a ver que este título, Hijo del Hombre, que Jesús usa para sí mismo, es un título muy exaltado. Entonces, mis hermanos, no nos equivoquemos pensando que el título Hijo del Hombre se utiliza para representar la verdadera humanidad del Señor Jesucristo. Más bien, este título, de hecho, está muy relacionado con el título Cristo o Mesías, porque tiene que ver con la connotación o el resaltar la autoridad divina de Jesús. Él es Dios hecho hombre, sí, pero Él tiene la autoridad divina. Este título tiene sus raíces en la visión que se le presentó a Daniel, en Daniel 7, capítulo 7, versículos 13 al 14, y esta es una visión muy importante de comprender, porque si comprendemos lo que está aconteciendo aquí y el lugar donde está aconteciendo, vamos a interpretar de mejor manera otras profecías que comúnmente se malinterpretan. Daniel 7, 13 al 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora, quiero hacer algo muy breve para que ustedes vean la importancia de comprender esta profecía. Muchos interpretan que esto se va a cumplir hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, la segunda venida corporal, y ciertamente en el futuro, de cierto, el Señor vendrá. Hechos 1:11, el ángel le dice a los discípulos: porque así como habéis visto a Jesús ascender al cielo, así mismo volverá. Él retornará corporalmente, Él regresará. Pero esta profecía y otras profecías que se dan en el Nuevo Testamento en relación a esta, que tratan de la venida del Hijo del Hombre, mis hermanos, no tratan de la segunda venida de Cristo, que está en nuestro futuro. Trataban de la exaltación del Señor Jesucristo,
como lo vimos la semana anterior, hablando de la exaltación de Cristo. Cuando Él resucita, asciende a la diestra del Padre, se le da todo dominio. Eso es lo que se le presenta a Daniel aquí. Estaba Dios descrito allí como el anciano de días en su trono. ¿Dónde tiene el trono el Señor? En el cielo. Y le hicieron acercarse a uno como hijo de hombre, la ascensión de Cristo, su resurrección. Y cuando se acerca al Padre, se le da todo dominio, se le da toda gloria, se le da toda potestad. Eso es lo que ve Daniel, al Hijo del Hombre exaltado. Y una vez exaltado, traería los juicios sobre la nación que le rechazó. Por eso cuando Jesús se le presenta resucitado a sus discípulos antes de enviarlos a la gran comisión, Él les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo que Daniel vio: dominio, gloria y reino. Eso fue lo que vio Daniel. Después que Cristo estaba sentado a la diestra de Dios, se haría manifiesto por los juicios que Él traería sobre la gran ramera que es Jerusalén, la gran ramera del libro Apocalipsis. Por eso cuando Jesús estaba ante el sumo sacerdote, siendo enjuiciado en Mateo 26, 63 al 64, nosotros leemos lo siguiente: que Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo, y presten atención a esto, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El título Hijo del Hombre nace de la visión de Daniel cuando Jesucristo resucita después de morir como sacrificio por el pecado y toma dominio, gloria y reino. Por eso es que Jesús le dice al sumo sacerdote: desde ahora. No le dice en algún momento, en el futuro, dentro de muchos miles de años. No, desde ahora veréis al Hijo del Hombre al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Como lo vio Daniel en la visión de Daniel 7. Ahora, esa venida del Hijo del Hombre, imagínense que en otros lugares, como en Marcos 9:1, Marcos no le llama la visión del Hijo del Hombre, sino que le llama el reino de Dios viniendo con poder. En Marcos 9:1 leemos: también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, o sea, los discípulos del Señor que estaban allí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Pero estas mismas palabras Mateo las registra en Mateo 16:28 como la venida del Hijo del Hombre. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces ven, cuando nosotros comparamos escritura con escritura, lo que Daniel ve es la exaltación del Señor Jesucristo. Y esto demuestra la autoridad del Señor. Él es el Hijo del Hombre. Él es el que ha recibido toda potestad, dominio, gloria y reino. Y lo ha hecho para siempre. En Daniel 2 hay otra profecía del reino de Dios que viene, donde se le presenta a Nabucodonosor la visión que le interpreta, el sueño que le interpreta Daniel a Nabucodonosor, la pequeña piedra que destruye la estatua. Y se hace un gran monte que llena toda la tierra, y Daniel le dice: el Dios del cielo levantará un reino en el día de estos reyes y nadie lo podrá derrotar. Su gobierno no tendrá límite, no tendrá fin. Él reinará por los siglos de los siglos. Este es nuestro Jesús. Es el Hijo del Hombre exaltado a la diestra del Padre, que hoy reina y reinará por los siglos de los siglos. Y su pueblo le dice a eso: amén. Pero debemos considerar algo maravilloso de este título también, porque no solamente trata de la obra del Señor conquistando y teniendo o recibiendo poder para gobernar en el mundo, sino que lo que conquistó el Hijo del Hombre, lo conquistó también para los que creen en Él, lo conquistó también para su pueblo. Por eso la Escritura dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios, porque estamos en unión con Cristo. Cristo reina y nosotros reinamos con Él. Esto es algo maravilloso de entender, que muchas veces se nos olvida. En verdad, mis hermanos, si somos de Cristo, estamos reinando con Él.
Y un día disfrutaremos de manera plena el reino consumado. Todavía más almas tienen que llegar a este reino. Todavía tienen que ser derrotados todos sus enemigos. El último será la muerte y disfrutaremos plenamente de este reino, pero ya somos reyes y sacerdotes delante de Dios por medio de el Cristo, el Hijo del Hombre, el Hijo del Dios viviente. ¿No le parece esto a usted maravilloso? Cuando usted ve Apocalipsis 20, por ejemplo, un texto que genera mucha confusión a algunos, y los santos o los que tuvieron parte en la primera resurrección reinaron con él 1000 años. Debemos interpretar bien ese texto. No dice que Cristo reinó 1000 años, como algunos interpretan de un milenio literal de Cristo en la tierra. Dice que los santos reinaron con él 1000 años. Empezaron a reinar producto de esa primera resurrección, que la primera resurrección, hermanos, es la regeneración espiritual, el nuevo nacimiento, y recibimos con él toda bendición, y recibimos con él también esta posición privilegiada de ser reyes y sacerdotes. Por eso en Apocalipsis 1 del 5 al 6 leemos esto: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si usted cree en Cristo, en este precioso Jesucristo, usted puede decir: mi Salvador es el Hijo del Hombre y Él ha ganado todo por mí. Y por él puedo ahora disfrutar de las bendiciones del reino de los cielos. Mi Cristo es quien se presentó ante el Padre Celestial después de haberse ofrecido en sacrificio por mis pecados, y ahora soy yo, rey y sacerdote para Dios. Qué bendición tan grande es esta, que debe ser recordada cuando escuchamos este título, el Hijo del Hombre. ¿Puede ver usted la preciosidad de Cristo en esto? ¿Puede ver usted su honor, su majestad, su grandeza? Hermanos, tenemos un extraordinario y omnipotente Salvador que se manifiesta con estos títulos. Y finalmente, entonces, consideremos el título Señor. Jesús es descrito como el Señor. Ahora, esta traducción Señor viene del griego kurios. Pero este término Señor tiene diferentes usos. A veces usted podrá ver en la Escritura el término Señor utilizado con S minúscula, que se refiere a un título que se le da a una persona importante, a alguien que merece honor, que merece respeto. Señor, a un superior, Señor. Pero usted verá que también esta palabra a veces viene con la S en mayúscula. Y esa traducción se da para que podamos comprender que se está refiriendo a Dios o a su Hijo Jesucristo. Ahora, cuando se habla entonces del Padre como Señor o del Hijo como Señor, esto tiene un sentido de exaltación que no tiene los otros usos del término Señor para referirse a reyes o a profetas o a personas de renombre. Cuando se habla del Hijo, al igual que como se habla del Padre, de kurios o de Señor, lo que está manifestando este título, mis hermanos, es que esa persona, el Padre o el Hijo, lo gobiernan todo. El título Señor se refiere al Dios que lo gobierna todo, al Dios que tiene dominio sobre absolutamente todas las cosas. Entonces, este título es muy importante, porque cuando la confesión de la iglesia que nosotros vemos, por ejemplo, en Romanos 10:9, Jesús es el Señor, esta confesión, que es la confesión del verdadero pueblo del Señor, no significa que hablamos de Jesús como Señor, como una persona simplemente de mucha importancia. Este título Señor se aplicó a Jehová en el Antiguo Testamento. Cuando se le describe a Jesús como Señor, se le está diciendo, se le está reconociendo como el Jehová del Antiguo Testamento. Él es el verdadero Dios. Él es el Dios vivo y verdadero. Él es el único Dios. Él es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Él es el Dios eterno, el único y sabio Dios, el Rey de los siglos, inmortal, que habita en luz inaccesible. Este es Jesús, el Señor.
Este título es importante porque manifiesta la deidad de Cristo, manifiesta que Él está en unión con su Padre. Y esta confesión, Jesús es el Señor, solo puede venir de la fe verdadera. Ahora, cuando digo esto de que puede venir solamente de la fe verdadera, hablo de la fe verdadera que se demuestra con una vida entregada a Cristo. Los primeros cristianos, mis hermanos, tenían en alta estima esta designación de Cristo como Señor. Ellos escogieron sufrir antes que declarar que César era el Señor, era lo que se les quería imponer. César es el dueño de ustedes, es el amo de ustedes, es el soberano de ustedes. Reconozcan que el emperador, el César, es Señor. Y los cristianos dijeron, no, hay un solo Rey eterno, hay un solo Dios, hay un solo soberano, hay un solo Señor. Y este es Cristo, el Cristo resucitado. Este es Jesús, el Señor. Es maravilloso, hermanos, pensar en esto. No podemos vaciar el significado de estos títulos. Señor, Él es Dios eterno, Dios verdadero. Y no era que los cristianos eran unos revoltosos. No, ellos estaban dispuestos a someterse incluso a los malos césares, a los malos gobernantes. Pero ellos no estaban dispuestos a darle un título que solo debía recibir el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el que murió por nosotros. Porque los gobernantes perversos demandaban y demandaban tributos y empobrecían y maltrataban. Pero Jesús, el Señor, el Cristo, se entregó completamente. Él se dio por nosotros. Él se dio absolutamente, plenamente, para hacernos a nosotros hijos de Dios. Nadie más debe portar este título en este aspecto particular de exaltado, de soberano en el mundo. Nadie más. Y los primeros cristianos, mis hermanos, estuvieron dispuestos a sufrir por causa de este nombre. Para ellos, cuando confesaban Jesucristo es el Señor, realmente era una guerra contra el mundo. Era peligro de muerte, de azotes, de cárcel, de muchas cosas, por confesar que solo hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Y así debemos nosotros estar dispuestos a mantener en alta estima esta designación, porque esta designación fue dada a Jesús, le fue dada, Dios le hizo Señor. Y cuando entendemos esto, podemos ver qué deficiencia tan grande se da en algunos lugares donde se le hace creer a la gente que son cristianos porque se les puso a recitar una oración donde decían, acepto que tú eres mi Señor. Ni siquiera entienden lo que significa este título. Si nosotros decimos que Jesús es el Señor, si nosotros llamamos a Jesús nuestro Señor, eso tiene que verse en una vida sumisa, agachada, postrada para Dios, vivida para el Señor, para hacer la voluntad del Cristo, del Hijo del Dios viviente. Significa que no debemos dejar que el mundo nos atraiga y posea nuestros corazones, que solo le pertenecen a Cristo el Señor. Significa que quien nos ha lavado con su preciosa sangre tiene potestad sobre nosotros. Como dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño. Por eso los apóstoles como Pablo, Santiago, se reconocían a sí mismos siervos del Señor Jesucristo. Él es el amo, Él es mi dueño, Él tiene toda potestad. Pero consideremos acerca de este título también, mis hermanos, porque cuando escuchamos que Cristo, como predicó Pedro en Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando esos judíos fueron traspasados por la predicación de Pedro diciendo a este Cristo
que ustedes crucificaron, a ese mismo Cristo que azotaron y se burlaron, a este Dios le ha hecho Señor. Y cuando escuchamos este título, deberíamos experimentar el mismo sentimiento que experimentaron aquellos hombres. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón, sus corazones fueron traspasados y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando alguien escucha Jesucristo es el Señor, debería inmediatamente decir: ¿qué haré? ¿Qué haré si no le he honrado como Señor? ¿Qué haré si no le he glorificado como Señor? ¿Qué va a hacer de mi vida si he ofendido a este Señor? Esa debe ser la reacción de cualquier incrédulo también, que escucha que Jesucristo es el Señor, pero el pecado nos nubla para entender esto. Deberíamos pensar: ¿cómo podría alguien tener un corazón tranquilo habiendo ofendido a aquel a quien Dios ha establecido como Señor y aquel mismo que un día juzgará al mundo con justicia? Pero en este título también se contempla la preciosidad de Cristo. Él es Señor, Él es verdadero Dios, Él es Rey de Reyes. Pero pensemos qué clase de Señor es Jesús. Jesús es un Señor que no se complace en afligir a los suyos. Dice Lamentaciones 3:33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lo que ese texto significa es que aunque el pueblo de Dios en verdad pasa tribulación, Dios no hace sufrir voluntariamente, adrede, caprichosamente. Dios no hace que su pueblo sufra simplemente porque se regocija en verlo sufriendo. El sufrimiento es necesario por causa de nuestros pecados, pero Él no aflige voluntariamente, Él no se goza en esto. Nuestro Jesús es este Señor que más bien está muy dispuesto a mostrar su favor, su misericordia, su bondad para los que le sirven. Es un Señor que siempre está cercano, no se aleja de sus siervos, más bien tiene contentamiento en tenerlos cerca. ¿Qué clase de Señor es nuestro Jesús? Es desinteresado y atento. Es en verdad muy paciente para con las debilidades y pecados de su pueblo. Es más bien el consuelo de su pueblo. Es un Señor glorioso que no tiene reparo en rebajarse para servir a quienes más bien deben servirle a Él. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Déjeme preguntarle esto. ¿Se da cuenta de lo que significa que el Señor de toda la tierra sirva a miserables pecadores? El Hijo del Hombre no vino para ser servido. El que merece todo nuestro servicio vino más bien para servirnos a nosotros, miserables pecadores. No hay palabras, hermanos, para describir esta condescendencia divina. Así de precioso es Jesús, el Cristo, el Hijo del Hombre, el Señor de señores. Y quiero finalizar con una última consideración, hermanos. Hay tanto para dedicarnos a la contemplación de nuestro precioso Señor Jesucristo al tomar sus títulos. Esto es necesario para hacer arder nuestros corazones en una meditación profunda. Pero estos títulos deben llevarnos a una vida cada vez más entregada. Deben humillarnos, deben exhortarnos para ser más comprometidos con el Señor, para tener una vida más santa para la gloria de Dios. Estos nombres deben llevarnos a una genuina humillación, sabiendo que nosotros fallamos en darle a Él todo lo que Él merece. Él es el Salvador, pero torpemente el corazón engañoso se jacta de sus propios logros. Él es el ungido de Dios, pero pecaminosamente nos sentimos muy grandes y actuamos como si fuéramos suficientes por nosotros mismos. Él es el Hijo del Hombre, pero no nos percatamos de la posición que tenemos con Él y nos dejamos vencer por los temores, a pesar de que gozamos de un reino inconmovible. Él es Señor de nuestra vida y nuestra vida está segura en Él. Aunque, hermanos, locamente pudiéramos sobredimensionar el poder de Satanás y no ver la potencia y el dominio absoluto del Señor Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, ha sido hecho Señor, y esta es la confesión de nuestra fe.
Por eso podemos decir con toda confianza, como dice el Salmo 97:1, el Señor reina, regocíjese la tierra. Y en medio de las pruebas, contemplemos al Señor y sostengámonos en esta verdad. Salmo 97:10, Él guarda las almas de sus santos. Cuando veamos en nosotros desánimo, consideremos esto. Salmo 97:11, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Y cuando haya dudas respecto a la seguridad de salvación por ver tus pecados, entonces tome aliento tu corazón en esto. Salmo 97:12, alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad, porque en su justicia nosotros hemos sido justificados. En Jesucristo hemos sido hechos perfectos delante de Dios, todos los que hemos creído de corazón en su nombre, y por eso, para los que creen, Él es precioso. Gracias sean dadas al Padre por la bienaventuranza de darnos a conocer a Cristo, tal como Él se manifiesta en la Sagrada Escritura. Vamos a orar.